Vamos a orar, vamos a poner delante del Señor este tiempo, porque es una palabra que nos traerá vida, es una palabra que nos dirige, es una palabra que nos exhorta. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Hoy en esta mañana, Señor, presentamos delante de ti este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en esta mañana que nos dirija, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a toda verdad, Señor. Que sea tu presencia en medio de tu pueblo, Señor. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y en esta mañana, Padre, hoy clamamos a ti, Señor, que tu presencia sea manifiesta en este tiempo, Señor. Que tu palabra sea revelada a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra es tuya, Padre. Y en ese nombre soberano, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor, sometemos todo pensamiento bajo la obediencia y bajo la autoridad de Cristo. Ya no vivemos nosotros, sino Cristo Jesús vive en nosotros. Y todo aquello que es contrario al propósito y al plan de esta hora hoy queda derribado, queda anulado, queda seco en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que es contrario a tu palabra, Señor, hoy se somete bajo obediencia y bajo la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición estar con ustedes hoy en esta mañana. Los milagros. Todos sabemos que Dios es un Dios de milagros, que Él es un Dios de grandes proezas, que los dichos de su boca son sí y son amén. El milagro, un significado de milagro es un prodigio, es una maravilla, es intervención divina de Dios, es algo sobrenatural. Hoy vamos a hablar de los milagros de Jesús, de 4 milagros, aunque toda la palabra habla de grandes milagros que Dios hizo aquí en la tierra cuando Él vino a predicar. Pero le voy a hablar de 4 milagros esenciales, importantes en nuestra vida. El primer milagro para nuestras vidas es el milagro de la salvación. Ese es el más grande milagro que nosotros tenemos en esta tierra. Romanos 10, del 10, versículo 9 al 10. Padre, hoy leemos tu palabra con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Miren qué hermosa palabra el Señor nos da hoy. Todos nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor es pronto. Y hay una palabra que me encanta que dice que no cuesta nada. No vas a ir al otro lado del mundo y no tienes para ir. No vas a pagar, no vas a ir al cielo para que tú recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador. No. Para ser salvo solamente hay que creer, hay que confesarlo con nuestra boca y creerlo en el corazón. Mira qué hermoso lo que es la palabra del Señor, que nos la da. Solo tú vas a confesarlo, porque dice su palabra, que si yo confieso que el Señor es mi Salvador y mi Redentor y yo lo creo en mi corazón, seré salvo y seré justificado. Es algo tan hermoso cuando nosotros logramos entender que Él nos llamó, que Él nos eligió a cada uno de nosotros, que estábamos perdidos, lejos de la ciudadanía de Cristo, pero Él por su misericordia, Él nos llamó, por la gracia que es inmerecida, Él nos llamó.
Y dice su palabra en Primera de Pedro 2:9, pero ustedes, dice su palabra, son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Miren qué hermoso, cuando nosotros somos llamados a través de la fe en Cristo Jesús, entramos a un linaje celestial, a una ciudadanía celestial que es en Cristo Jesús. Y aquí en Primera de Pedro 2:9 dice que somos descendencia escogida. Miren lo que les acabo de decir, que les dije al principio. Dios nos eligió, Dios nos llamó, Dios nos dijo, vengan, donde fluye leche y miel, vengan a la presencia del Señor. Fuimos elegidos, y no solamente fuimos elegidos, sino que somos sacerdocio. Cada uno de nosotros aquí somos sacerdocio santo. Dice su palabra, santo, que cada día, cada uno de nosotros nos estamos santificando, estamos siendo lavados con la sangre de Cristo y a través de la palabra de Dios. Dice su palabra, y lo que me encantó, porque dice que somos regio. Y yo busqué qué quiere decir regio, y regio es grande, regio es magnífico, es suntuoso. Miren lo que el Señor nos entrega, miren lo que el Señor nos ha llamado. Somos sacerdocio santo y regio, nación santa. Cuando tú y yo como padres, Dios nos ama y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hay una descendencia. ¿Quién es nuestra descendencia? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo debemos de clamar, no solamente por nuestra primera ni nuestra segunda, sino nuestras 1000 generaciones que le pertenecen a Cristo, que son de Cristo. Pero nosotros como padres tenemos que pagar el precio. Tenemos que pagar un precio de seguir cada día alimentándonos en el Señor y a través de la palabra. Cada día nosotros tenemos que ir a buscarlo de madrugada. Nadie se quiere levantar en la mañana a buscar a Dios a las 3, 4, pero no estamos buscando al Señor por la emoción. Estamos buscando al Señor por el principio de su palabra. Cristo Jesús lo buscaba de madrugada. Cristo Jesús se apartaba para tener tiempos con el Señor. Y el Señor nos está llamando a buscar tiempos con Él. Dice la palabra, hoy que puede ser hallado, porque vendrán tiempos que no habrá nadie que nos hable, porque las puertas se van a cerrar. Las puertas en otros lugares se han cerrado. Ya no pueden hablar del Señor como hoy nosotros hablamos. Lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Entonces, mis amados, este es el tiempo, esta es la hora que como descendencia escogida, como sacerdocio regio y nación santa, y miren lo que dice, le pertenecemos a Dios. Somos pertenencia y linaje escogido del pueblo de Dios. El adversario no tiene arte ni parte en nuestras vidas si nosotros no le damos legalidad a que entre. Si nosotros no abrimos la puerta, Él no tiene nada que ver en nuestras vidas, Él no tiene arte ni parte, pero si nosotros le damos legalidad, entonces Él sí entra, pero Él no entra tiene misericordia, Él entra y arrasa con todo. Entonces, ustedes puedan preguntar o me puedan decir, ¿cómo yo puedo darle legalidad? Muy fácil. Uno le da legalidad al adversario cuando murmura. Uno le da legalidad al adversario cuando se queja. Uno le da legalidad al adversario cuando se pone a hablar del prójimo. En muchas áreas uno puede darle legalidad
a Él, a que entre y no solamente nos destruya a nosotros, sino la descendencia que le pertenece a Cristo y es de Cristo. Y ese es el precio que cada uno de nosotros debemos de pagar. Pagar el precio del perdón. No, pero si este me la hizo, me la paga. El Señor dice que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. Entonces nosotros tenemos que pagar ese precio de perdonar. Señor, me dolió, sí, pero yo lo perdono, porque tu palabra dice que si yo no perdono, tú no me perdonas. Es una decisión de perdonar, pero si nosotros en nuestra manera no podemos, sino que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a perdonar, a amar, sin que se lo merezca, porque nosotros no nos merecíamos ser salvos, sino fue por la misericordia del Señor, por la gracia de Dios que tuvo con nosotros, fuimos salvos. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar? Si el único Dios del cielo, Él nos perdona y Él nos ama. Ese es el precio que cada uno de nosotros debemos de pagar a través de la salvación de Cristo, a través del caminar con el Señor, a través de que nuestros hijos y nuestra descendencia le pertenece a Cristo. Y también dice, ¿dónde estábamos antes? ¿Dónde estábamos antes? Apartados, lejos de la ciudadanía de Dios. Andábamos en nuestras propias concupiscencias, nuestros deseos de la carne, en que cuando nos hacían algo, yo no, mira, me la hizo, me la va a pagar. Andábamos lejos de que cuando disfrutábamos haciendo las cosas del mundo, yendo a bailar, a darle honra al adversario, que el Señor le reprenda y no al Señor. Y a veces nos cuesta venir a adorarle y venir a bendecirle al dador de la vida y al cambiador de los tiempos. Si Él le place, en un instante nos quita el aliento de vida, porque de Él es el cielo, la tierra y lo que hay debajo de la tierra. Por eso aquí dice, andábamos en las tinieblas, pero por su misericordia, por su gracia, por su favor, Él nos llamó a la luz admirable, a la luz eterna, a la luz de Cristo. Decía Pablo que vivir y morir en Cristo es ganancia. Mire qué hermoso lo que la palabra nos enseña. Morir y vivir en Cristo es ganancia. Quiere decir que a través de Cristo y a través del milagro de la salvación, cada uno de nosotros aquí, los que están en las redes sociales, tenemos entrada al trono de la gracia. Tenemos una vida eterna, somos peregrinos en esta tierra y un día nos vamos a presentar delante del hacedor de milagros. Y nos va a decir que lo que te entregué, ¿qué hiciste? Es como el de los talentos. Nosotros no los vamos a esconder. Nosotros nos vamos a multiplicar. Vamos a decir que en Cristo Jesús hay salvación y redención. Que somos linaje escogido y pueblo santo redimidos del Señor. Eso somos cada uno de los aquí presentes y los que nos están viendo. Pero yo les animo en el nombre de Jesús que sigamos perseverando, y decía Pablo, corriendo la buena carrera a través de la fe, olvidando lo que queda atrás y esforzándonos por lo que el Señor nos entrega cada día. Cada día son sus misericordias, cada mañana. Cada día Él nos da una oportunidad de venir a Él y ponernos a cuentas con Él y decirle, Señor, te hemos fallado, pero hoy renunciamos a lo que te fallamos y te pedimos perdón. Y Él nos abraza y volvemos a caminar. Si nos caemos, nos volvemos a levantar. Dice la palabra que 7 veces nos caeremos y 7 veces Él nos levanta. Él nos ha llamado a ser ese sacerdocio santo. Y el segundo milagro es de sanidad. Yo no sé cuál tú estés pasando en esta hora, pero yo te quiero decir que el Espíritu Santo está en este lugar. Él se pasea en este lugar. Él está en este lugar. Y Él solo quiere que tú le creas.
Él solo quiere que tú le creas que Él te puede sanar, que Él te puede restaurar. En Lucas 8, 43 al 48 su palabra dice: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Y la mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada, y al instante: hija, tu fe te ha sanado. Y dijo Jesús: vete en paz. Miren, esta es una palabra verdadera y real. Aquí podemos ver que esta mujer no lo dice, pero muchas veces a nosotros nos pasa. Dice: voy con el mejor doctor. Me han recomendado este doctor que es muy bueno, y si no tengo las finanzas, pues consigo, porque el Señor también, uno puede buscar eso. Pero esa mujer, me imagino yo, porque no lo dice la palabra, se había gastado, dice, todo lo que ella tenía. Había un señor hace muchos años que siempre le decía a mi esposo, le decía: cuando su esposa tenga ganas de una hamburguesa, cómpresela. Porque este señor era un señor que ahorraba y ahorraba y ahorraba. Y compró su casa, y yo no sé cuánto tendría en el banco, nunca nos dijo, pero él sí nos dijo que nunca le compraba una hamburguesa a su esposa por ahorrar, por meter al banco. Y llegó el momento en que esta señora cayó en cama. Se gastó todo lo del banco, vendió la casa y la señora partió con el Señor. ¿Qué trae esta enseñanza? Muchas de las veces nosotros no queremos ni gastar en un antojo de una comida. Podemos ahorrar en otras cosas, pero algo que se le antoja a la esposa o a los hijos, sí podemos comprárselo, si está en nuestras posibilidades. No por ahorrar y ahorrar. Miren, porque uno se va y deja todo. Y ese señor se había ido la esposa ya tenía 2 años, y siempre le decía a mi esposo: ya le dije, pero le voy a volver a decir. Cuando tenga su esposa ganas de una hamburguesa, cómpresela. Porque en su conciencia estaba que él fuera sano, porque en esa necesidad. Y aquí esta mujer ya había ido con médicos, lo dice la palabra, y se había gastado todo lo que tenía en médicos y no había sido sanada. Pero un día escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, y yo les digo a través de la palabra: Jesús está aquí. Él está aquí en este lugar y quiere venir a sanar. Yo también me identifico con esta palabra, porque mi testimonio es de que yo tenía ya 20 años casada con mi esposo, que hoy tenemos 38, vamos para los 39, para honra y gloria del Señor. Pero tenía ya 20 años que él decía: perdóname, no lo vuelvo a hacer, perdóname y no lo vuelvo a hacer. Yo le creía porque amo a mi esposo, pero yo quería hacerlo en mis fuerzas, no en las fuerzas de Dios. Entonces, cuando el Señor me habló en esta palabra, que era bebé en el Señor, cuando Dios me habló, yo me sentí como esa mujer,
que tenía flujo de sangre. Cuando a mí me hablaron de Cristo y me dijeron que Él podía restaurar mi matrimonio, que Él podía hacer grandes cosas en mi vida, yo dije, yo le creo, porque su palabra lo dice. Así como esa mujer creyó en Cristo Jesús, esa mujer dijo, si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Yo le dije al Señor, yo creo que tú vas a hacer eso con la vida de mi esposo y en mi familia. Y yo le creía. Entonces miren lo que dice la palabra. Cristo Jesús dijo, alguien me tocó. Él pudo entender que había salido poder de Él para hacer la sanidad de la mujer, para que la mujer fuera sana. Él dijo, alguien me ha tocado. Nosotros podemos leer la palabra, orar, pero si no creemos, estamos nomás dando una conversación. Nosotros debemos de leer la palabra, orar y creerla, que Dios lo va a hacer. Esta mujer dijo, si tan solo lo tocara, si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Y lo tocó. Ella no dijo ni que lo abrazara, ni dijo que Él me abrace. Ella tenía fe. Ella dijo, si tan solo el toque le tocara, yo seré sana. Y la luz de la palabra dice que tocó el borde de su manto y al instante ella quedó sana. Ella quedó libre del flujo de sangre, porque ella se acercó con esa fe a Cristo Jesús, y también ella recibió su sanidad física y espiritual, porque la palabra de Dios dice que Cristo le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Yo les digo, mis amados, que su necesidad por la cual ustedes estén pasando, créanle al Señor. Créanle al Señor, porque Él es verdadero, Él es real. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Él es real. Yo quiero compartirles un testimonio del milagro de Dios, del milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros, mi hija tiene 18 años casada, y orábamos y yo sabía, el Señor me mostró a mi nieto, pero hay que perseverar. Muchas de las veces nosotros le pedimos al Señor y ya lo queremos. No, el Señor está tratando con nuestra fe, a ver si es cierto que le creemos, a ver si es cierto que nosotros seguimos de pie en medio de la circunstancia, en medio de la necesidad. Allí estamos perseverando. Yo, en medio de la necesidad que mi hija pasaba en ese momento, yo le decía, ten fe, mi hija, ten fe. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Él no es hombre que mienta ni se arrepienta, Él lo dijo y Él lo va a hacer. Y yo quiero decirles que para honra y gloria de Dios les vengo a hablar del testimonio del milagro que Dios hizo en la vida de mi hija Adriana. En este momento estamos esperando a Esdras, el Hijo de Dios, profeta de las naciones, que ha venido con un propósito y un plan a hacer una diferencia en la descendencia García. Este es un tiempo de un milagro vivido, pero no fue en 2 días. Tenemos 18 años orando, clamando al Señor. Y no quiere decir que no, a veces la fe nos quería menguar. Pero cuando nos quería menguar, yo le decía, hija, créele al Señor. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre que mienta ni se arrepienta. Aquí esta mujer tenía muchos años con ese flujo de sangre, pero ella dijo, aquí está Jesús y solo Él me puede sanar. Muchas de las veces nosotros buscamos la ayuda en los lugares incorrectos. Buscamos la ayuda en el hombre y no en Dios. Y este es un tiempo, iglesia de Cristo, que busquen la ayuda en Dios, porque la palabra de Dios dice que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás va a ser añadido.
Lo demás va a ser añadido, pero a veces nosotros lo buscamos al revés. Nosotros vamos y buscamos al hombre sin ir a buscar a Dios primero. Pero el Señor en esta hora está diciendo, búscame hoy que puede ser hallado. Búscame hoy que puede ser hallado en el nombre de Jesús. El milagro, el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es el que sanó al sordo de nacimiento, sanó al paralítico, sanó al leproso, sanó al ciego que era de nacimiento, había sanado, lo sanó Él. Para honra y gloria de Dios. ¿Hay un sordo por aquí que no ha escuchado a Dios? Búscalo de todo corazón, que Él te va a hablar. ¿Hay algún paralítico? Hablo espiritualmente, no malinterpreten, hablando principios espirituales. El paralítico no podía andar, pero el Señor lo sanó y andó, caminó. El leproso, Dios lo sanó, lo restauró. El que estaba ciego no miraba. Muchas de las veces no miramos la grandeza de Dios. No miramos que por su misericordia hoy tenemos aliento de vida. No miramos que por la misericordia de Dios tenemos un lugar donde vivir. No miramos que por la misericordia de Dios tenemos un plato en nuestra mesa y hay que darle gracias al Señor. No miramos que por la misericordia del Señor hay trabajos para nuestra familia. Hay mucho por qué agradecerle al Señor. Hay mucho por que Dios ha hecho grandes milagros y grandes proezas. Como esa mujer de flujo de sangre, hoy creámosle a Él y Él te va a sanar. Él te va a restaurar, pero créele a Dios. El tercer punto es el milagro de la liberación. Y esto lo podemos ver en Marcos 1, 23 al 26. Dice, de repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le reprendió Jesús. Sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violento y salió de él dando un alarido. Esta es palabra fuerte, mis amados. Pongamos nuestro espíritu atento a lo que Dios nos quiere enseñar esta mañana. Dice la palabra que había en las sinagogas, en la antigüedad, es como ahorita las iglesias, pero en la antigüedad le decían sinagogas. Y había un espíritu, había un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno. Yo les puedo decir que todo lo bueno viene del Señor. Todo lo bueno viene del Señor. Y aquí dice que ese espíritu maligno, yo les voy a decir algo, el diablo, que el Señor lo reprenda, él sabe quién era Jesús. Porque aquí ese espíritu inmundo dijo rápidamente, ¿por qué te entrometes, Jesús? ¿Por qué te vienes a entrometer? ¿Has venido a destruirnos? Dijo ese espíritu inmundo, ¿has venido a destruirnos? Dice la palabra de Dios que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Dice la palabra que Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y yo les quiero decir hoy en esta hora, porque cuando es domingo y venimos a la iglesia, se nos vienen muchos argumentos. Que voy a ir a tal lado, que voy a ir a comprar, que voy a ir a hacer, que me quedé dormida, que esto, que el otro, que mi hijo me vino a visitar, que la vecina, tanto argumento. Yo quiero que pongan atención lo que está diciendo la palabra. Porque aquí la palabra dice, el espíritu inmundo dijo que estaba en el hombre,
el espíritu maligno, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Él sabe, el adversario, que fue vencido en la cruz y que no tiene arte ni parte. Él sabe que cuando tú y yo nos preparamos en Cristo, cuando tú y yo le creemos al Señor, cuando tú y yo leemos la palabra y la ponemos por obra, que no somos oidores sino hacedores, nos estamos preparando, como dice aquí la palabra, para destruir las tinieblas. Las tinieblas primeramente en uno. ¿Por qué en uno les voy a decir? Porque viene el dardo en el pensamiento. Y ese hay que contrarrestarlo, pero así. Porque viene en el pensamiento. Sí, a lo mejor que sí. Sí puede ser que sí. ¿Ven? Uno tiene que estar apercibida y en el nombre de Jesús reprender ese pensamiento, porque uno se hace una película. Muchas de las veces dice uno, ya no voy a la iglesia porque la hermanita ni me saludó, ni me habló. Miren cómo es el inmundo, que el Señor lo reprenda. Nosotros venimos aquí a buscar de Cristo. Nosotros venimos aquí a recibir una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Nosotros venimos aquí a adorar y bendecir el nombre de Cristo. Nosotros venimos aquí por la decisión de buscar al Señor. A eso venimos. A eso venimos, a los atrios del Señor y a prepararnos, porque aquí la palabra lo dice claro. Ese espíritu inmundo, ¿a qué has venido, Jesús de Nazaret? ¿A destruirnos? Yo sé quién eres tú. Por eso yo les digo, ellos saben quién es Cristo y también saben cuando nosotros hemos ido a la fuente, cuando nosotros nos hemos sometido a Cristo. Él conoce, ellos conocen, él sabía que Él era. Dice aquí la palabra, yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? Cállate, porque el Señor nos ha dado autoridad, dice su palabra, para decirle a esos espíritus inmundos que no vienen de Dios y que nos quieren desviar del propósito y del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cállate y desalojas mi vida. Desalojas mi casa y desalojas mi descendencia, porque mi casa y yo le servimos al Señor, porque somos linaje escogido y real sacerdocio y pueblo santo y redimidos del Señor. A eso nos ha llamado al Señor. Esos espíritus desalojan nuestras vidas y nuestra casa en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la palabra? El espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él, dando un alarido. ¿Ven? Él no tiene arte ni parte en tu vida, ni en la mía, ni en nuestra casa. Pero hay que hacer lo que dice la palabra. Hay que cumplir el principio. No me quiero levantar, pero no me levanto por la emoción, me levanto por el principio. Que dice la palabra que si yo lo busco con todo mi corazón, Él se dejará encontrar. Que si yo clamo a Él, Él me va a responder. Ese es el principio de la palabra del Señor. Y la palabra de Dios dice que si yo soy salvo, toda mi descendencia lo va a hacer. Otro principio, que cada uno de nosotros debemos caminar por principios, no por la emoción, por el principio de la palabra. Y también podemos ver que en Lucas 4:33 al 35 expulsó un demonio de un hombre. Expulsó un demonio que lo había dejado mudo. ¿Ven? ¿Ven cómo esos espíritus inmundos lo que hacen? Primero lo hace mudo. ¿Cómo es un mudo? Que no confiesa que Cristo es su Señor y su Salvador. Que cuando venimos aquí nos cuesta levantar la mano para adorar al Rey de Reyes. Hermanos, cuando nosotros venimos aquí, lo dije en otra ocasión que estuve aquí,
el arma más poderosa para las tinieblas y para el adversario es adorarle, es bendecirle, porque tú y yo fuimos creados para adorar y bendecir el nombre de Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a la iglesia, miren, ustedes no vean al que está al lado, ustedes adoren al Señor porque es el tiempo. Yo siempre le digo a mis hermanas cuando vienen a la iglesia, este es el tiempo, mis amadas. Este es el tiempo de ganar sus batallas. Este es el tiempo, levanten sus brazos, adoren al Señor, porque esta es la hora. Levanten sus brazos, este es el momento que Dios por su misericordia ha tenido de nosotros para venir y bendecir el nombre de Cristo, porque no, ese espíritu inmundo tenía mudo a ese hombre, pero Dios lo libertó, Dios lo sanó y le dio vida y vida en abundancia, una vida eterna. Cuando tú y yo empezamos a caminar con principios de la palabra, quiero decirles que las tinieblas retroceden. No quiere decir que yo no tengo luchas, yo tengo luchas, pero en ese momento le digo, mentiroso, eres un mentiroso, padre de mentiras. El Señor me eligió, el Señor me llamó para este tiempo y para esta hora, para toda buena obra y dádiva. Es el tiempo de declarar lo que Dios ha dicho. El cuarto milagro, el cuarto punto dice, en Juan 11, 25 y 26, entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Miren lo que dice. El Señor al final nos pregunta, dice, ¿lo crees? ¿Tú crees que yo soy la resurrección? ¿Tú crees que el que, dice aquí, el que cree en mí vivirá aunque muera? ¿Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás? La resurrección es en Cristo Jesús. El que cree tiene una vida eterna. Porque antes estábamos lejos de la ciudadanía de Cristo, pero hoy somos hijos y somos herederos en Cristo Jesús. Él nos dio la salvación, Él nos libertó y nos dio la resurrección. Pablo dice en Filipenses, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Igual vivimos, igual morimos, pero en Cristo somos libres, somos sanos y somos transformados. Juan 11, 38 al 44 dice, conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo que dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con fuerza, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos, en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quitándole las vendas, dejen que se vaya, dijo Jesús. Aquí podemos ver a través de la escritura que Lázaro tenía mucho tiempo ya muerto, dice la palabra. Tenía 4 días, ya gedía. Pero aquí les voy a decir otro secreto espiritual. Removieron la piedra. Yo no sé cuál es la piedra que tú tienes que remover de tu vida. Yo no sé cuál es la piedra que tú tienes que remover en tu hábito espiritual para que haya una resurrección en tu vida y en tu casa. Entrega lo que tienes que entregar.
renuncia a lo que tengas que renunciar por el amor de Cristo. Porque cuando esa piedra fue removida, fue quitada, Lázaro salió y fue resucitado. Le dijo el Señor, sal fuera. Y podemos ver la resurrección de la hija de Jairo. Resucitó al hijo también de una viuda. Dios puede traer resurrección en tu vida física, en tu vida espiritual, en tu familia, en tu matrimonio. Dios puede hacer algo sobrenatural, pero hay que creerlo y hay que accionarlo. Hay que caminar por el principio de la palabra para que haya esa resurrección en Cristo Jesús. Este es un tiempo que el Señor hoy está invitando a aquel que no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador en las redes o cuando escuchen este mensaje. Compártelo porque su venida es pronto. Si hay alguien aquí, levante su mano y reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador. Él es la llave para entrar al reino eterno. Él es la luz para una vida eterna. En esa misma reverencia, inclinen su rostro. Vamos a orar en esta hora. Padre, hoy en esta hora, yo te pido que nos perdones a cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana, no solamente aquel que no te conoce y que te reciba por primera vez, sino a cada uno aquí presentes que te fallamos, Padre, que hacemos lo malo delante de ti, Señor. En esta hora, Padre, hoy nos reconciliamos contigo, Señor, y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, escribe nuestro nombre en ese libro de la vida, Señor, y no lo borres nunca, jamás, Señor. Hoy en esta hora, en el poderoso nombre de Cristo, reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Espíritu Santo, hoy te invitamos que entres a nuestra vida, que entres a nuestro hogar, que entres a nuestra descendencia, Señor, y que sigas haciendo los milagros y las proezas, Padre, de la salvación, Señor, de la sanidad, de la liberación y de la resurrección en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, Señor, en el nombre poderoso de Jesús,